Mugikortasuna eta trafikoa izan dira gai nagusiak Iturramako auzo eztabaidagunean, Pio 12 etorbidean egingo diren birmoldaketaren proiektua bereziki. Iñaki Cabases auzo zinegotziak azaldu ditu proiektu honen ekimenak, garraio publikoa bultzatzea, bizikleta bide bat sortzea eta beste bat zerbitzu anizkunena. Auzokideen artean berriz iritsi desberdin eta anitzak. Entre gente que es defensora a ultranza del coche para todo y luego el que sueña y duerme con una bicicleta todos los días, ¿no? Entonces, partiendo de ese punto de vista tan bipolar, es muy difícil encontrar un punto de consenso. Por lo menos la intención que tiene la reforma de Pío XII y el resultado que se quiere lograr, pues va a ser beneficioso para el barrio. Yo creo que había que haber tenido más diálogo con el grupo de Pío XII y con los comerciantes para intentar sacar una alternativa a vuestro proyecto. Entonces, cada vez que se hace un problema de que se pone la zona verde en un sitio determinado o se pone una zona roja en otro sitio determinado, pues al final, ¿qué hace? El coche se va a otro sitio, con lo cual se perjudica a los que están en el otro. El proyecto no va a salir a exposición pública, con lo cual lo que en su momento nos dijeron que podíamos aportar o podíamos sumarnos, pues se ha quedado pues ahí, en agua de borrajas. Yo lo que no sé es si con este nuevo proyecto se va a mejorar la menor siniestrabilidad de la avenida. Aquí se ha comentado antes que Pío XII es una maravilla ahora, que no hay ningún problema. Claro, lo dirán las personas que viajan en vehículo privado, porque los que viajamos en bicicleta o en transporte público no podemos decir lo mismo. Urdazubiko monasterioa eta Gaztelugiben zonaldeari buruzkoa izan dira esandako batzuk. No se sabe nada de aquello, no sé si se acabó la turbo rotonda o qué pasó. Y por eso te quiero decir que no sé, Urdaz, Monasterio Urdaz, ha sido la gran perjudicada de todo ese tramo que hay. Y me refiero al tramo de calle de vuelta al castillo entre el cruce con Urdax y Pío XII. Esa es una calle que tiene una acera de 1 metro de anchura y está hundida 50 centímetros respecto a la calzada. Metió todo el tráfico por Monasterio de Urdax. Entonces, ahí creó una autopista en una calle con colegios frecuentadísima. Y respecto a Urdaz, yo actualmente me conformaría con que se respetara el semáforo rojo cuando pasan los peatones. Bukatzeko, Iñaki Cabasesek azaldu du Caminabilidad izeneko plan berria, hau da, auzoan zehar oinez ibiltzeko plana.